Bien, queridos estudiantes, nos habíamos quedado en este punto. Justo les había dicho que íbamos a entrar a hablar acerca de la fuente de la historia. Me olvidé de dejarles la pregunta, ¿no? La pregunta era, de repente quizás algunos de ustedes saben, ¿algún hecho importante que pasó cuando ustedes nacieron? ¿Sí? No sé, un terremoto, un sismo, un incendio forestal, algo, un hecho importante. ¿Algunos de ustedes saben? ¿Han preguntado? ¿Les ha causado curiosidad saber? Profesor, yo cuando nací no me acuerdo que si habrá pasado algo, pero después ya sí sé que pasó un terremoto. En el 2007. Sí. En el 2007, por ejemplo, sus compañeros que ahorita están en segundo de secundaria, más o menos, ellos sí son propios del 2007 y me dicen, me estaban contando, ¿no? Y ellos, profesor, el único que me dijo mi mamá, mi papá, es que en el 2007 pasó un terremoto. Bien, nuestra historia y su nacimiento también marca un hecho importante para sus padres. Y ustedes tienen que darle ese valor agregado, a investigar y analizar. Ya después lo vamos a dejar como tarea al final para que ustedes analicen. ¿Está bien? Si bien es cierto, hoy no va a quedar tarea, aviso una vez más, no va a quedar tarea, pero vamos a dejar una ligera extensión para que ustedes lo hagan como conversando, como dialogando con sus padres el fin de semana en casa, queridos estudiantes de quinto año de secundaria. ¿Está bien? Bien, continuamos. Pregunta de cajón, pregunta de salón para ustedes, queridos alumnos. Tomen nota si gustan. Para el historiador, la fuente de la historia son la materia prima, porque son las encargadas de brindarle al historiador, el conocimiento, la información respectiva, ¿no? Para la reconstrucción de la misma historia. Por lo tanto, todos los objetos, los que les mencioné hace un ratito, un alfar, el complejo arqueológico, huellas, señales, restos, dejados por nuestros antepasados, ¿no? Va a servir al historiador como su fuente. Que en el camino se van a clasificar, eso es muy importante, cierto, se van a clasificar, va a haber tipos de fuentes, pero queda claro de que la materia prima para el historiador y para la historia va a ser las fuentes de la historia. Esto va a servir para reconstruir la historia. Punto importante. ¿Cuáles son esas clases? Siempre hemos tenido anclado una estructura dada hasta hace unos años atrás, que las fuentes estaban divididas en fuentes materiales, orales, tradicionales, o fuentes escritas o documentales, ¿no? Entonces, y cada una tenía pues un concepto o nos daban alcances de cuáles eran ese conjunto de materiales que pertenecían a esta parte de las fuentes, o aquellos relatos, versiones, leyendas, mitos que pertenecían a las fuentes orales, o aquellos documentos, libros que habían dejado nuestros antepasados pertenecían a las fuentes documentales. Este esquema siempre se mantuvo por años y de ahí fueron agregándose otros más, como también pues las fuentes hemerográficas, las fuentes audiovisuales, los videos, las grabaciones, hoy en día ya con la tecnología, ¿no? Inclusive las fuentes electrónicas, ¿no? El Internet, el poder tener información del Internet va a ser muy importante, también es catalogado como una fuente importante para el historiador. Entonces, el historiador va a ir buscando huellas e indicios para resolver todas sus dudas y tratar de explicar, ¿no? Y sobre todo comprender cómo pasaron los hechos del pasado. Y eso se va a realizar en base a las fuentes que el historiador encuentre, ¿no? Recordando siempre la diapositiva anterior, que son la división de las fuentes en caso de la historia. Como les decía, esas a su vez va a haber fuentes directas, ¿no? Como fuentes indirectas, ¿no? Van a tener una subdivisión, ¿no? Fuentes directas que prácticamente vienen de la mano veraz. Por ejemplo, esto es una fuente directa, digamos, este alfarcito, este huaquito, una cerámica, un manuscrito, un texto propio de la época. Otra fuente indirecta que también es bueno, o primarias, por así decirlo, o que no entra esta fuerte, van a ser prácticamente los trabajos de investigación que van a realizar los historiadores. Eso, los historiadores, su investigación, sus aportes,
va a ser para nosotros las fuentes indirectas. Lo directo netamente que está ligado al yacimiento, a lo que han ido dejando, un arpal, un texto, un manuscrito propio, hecho por por el mismo hombre en un determinado tiempo y espacio. Por ejemplo, vamos a encontrar en su determinado momento, vamos a encontrar revistas, X cosas. Chicos, un ratito, por favor. Ahora sí, vamos a ir encontrando aportes e información que van a ir brindando los historiadores de cómo pasaron los hechos o cómo se dieron las cosas. Esas son fuentes indirectas. No, los propios. Por ejemplo, las crónicas van a tomar su grado de fuentes directas. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos han ido narrando todo lo que vieron, los cronistas. Ahora, que en base a los cronistas, otros historiadores muy respetados hayan estudiado y hayan analizado, y hayan contado y hayan plasmado con mucha más didáctica, con muchos más esquemas para el entendimiento de las personas. Por ejemplo, recuerden ustedes que los españoles, cuando escribían las crónicas, escribían a su modo, con su propio castellano, y tenían la forma de escribir, y tienen una peculiaridad de escribir. Esto está en el Archivo General de las Indias, en España. Entonces, el traducir esa fuente, la traducción pasa a ser como una fuente indirecta. Pero el acoger la crónica real, palpar lo que escribió el cronista, es una fuente directa. Entonces, hay que ir teniendo esa diferencia que hay entre las fuentes que vamos a ir analizando y que vamos teniendo. Por ejemplo, estas escrituras no nórdicas, estas son escrituras nórdicas, son una fuente directa. ¿No? Como sabemos que hubo que los germanos y los nórdicos creían en el dios Odín, ¿no? Inclusive hay una serie en Netflix, ¿no? Que narra muchísimo, muy veraz, muy cierto, ¿no? De cómo vivieron los nórdicos, ¿no? Más llamados bárbaros, más llamados vikingos en este caso, ¿no? Que asumían eran una civilización, una cultura propia que tenía sus propias costumbres, ¿no? En este caso. Y llegamos a las fuentes indirectas que ya anteriormente les he estado clasificando, diciendo, comentando, mientras que les explicaba cuáles eran las fuentes directas. Estas provienen de intenciones que propician, tratan de dar información de todo esto. Es producto de una actividad humana que nos dice acerca de la existencia y las peculiaridades que puedan haber en un determinado tiempo de la historia. Un cuadro es una fuente indirecta, una pintura, ¿no? Porque en este caso, el pintor alucina más o menos, no es que alucine, sino piensa, tiene una imaginación, viaja, de cómo pudieron pasar los hechos. Muy aparte de ello, se puede basar también a trabajos de otros historiadores. Es por eso que su acabado, su pintura, o lo que haga expresando una cultura o una manifestación cultural, pasa a ser una fuente indirecta. Entre las fuentes que vamos a ir teniendo dentro de la material, de lo importante, dentro de lo que uno va recreando o va dando, va a haber fuentes que se pueden transportar y fuentes que no se pueden transportar. Por ejemplo, un resto fósil se puede transportar. Las pirámides de Giza no se pueden transportar, es una fuente material de que no se puede mover, que no se puede llevar para su estudio y su investigación. Las tablillas de arcilla de la escritura cuneiforme sí se pueden transportar en este caso. Y vamos a ir viendo diferentes fuentes que han ido pues sumándose a esta clasificación que han ido dando tanto indirectas como directas en este caso. No, una prenda de vestir es una fuente directa si el traje, el tapabarro o de repente las orejeras, la nariguera, el casco, la punta de lanza pertenece a la época. Si es una recreación, no es una fuente, no es una fuente directa, es una recreación. Por ejemplo, el alfar, digamos, yo tengo otro que es una réplica, es una fuente indirecta, que si bien es cierto recrea, pero recrea la información. ¿Me dejo entender? Entonces, así vamos teniendo diferentes fuentes que ayudan a comprender cómo el historiador clasifica sus fuentes como tal. Entonces, toda esta información está dentro del marco de lo que utiliza el historiador como materia prima. ¿No? Muy a pesar de ellos, conforme han ido pasando los años, la documentación, la información se ha ido guardando. Hoy en día, pues, hemos ido entendiendo
cómo se están presentando. Un cuadro propio de ese esquema que hasta el momento hemos visto y que se puede catalogar como primarias, ¿no? Está en este esquema, ¿no? Que es necesario que si gustan lo pueden copiar, pero también igual vamos a subir el video a la plataforma y ya lo van a tener. Es necesario que tomen nota, vamos para acá atrás, necesario a ver, ¿no? Que está dentro del marco, ¿no? En primarias, no escritas, escritas secundarias, como se dice, primarias y secundarias, dadas como tal, ¿no? En este caso. Ya hemos ido, pues, aportando, y acá queda claro, en el anterior los estudios de los arqueólogos pasan a ser, pues, una fuente de secundaria, que narra, que cuenta, pero que nos da información. Otro esquema que nos permite a nosotros catalogar la fuente de la historia, ¿no? Como tal, más alcance cuando le decía el tema de las pinturas, ¿no? En este caso, ¿no? Ya están las fuentes gráficas o audiovisuales, no están las fuentes electrónicas, ¿no? Pero cuando tenemos una información, en el caso de ustedes recurren a qué cosa, a una fuente, ingresan y googlean, creo que le dicen el término, googlean la información y pueden investigar acerca del trabajo, la actividad que les han dejado. Bien, hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Queridos estudiantes, la ciencia, el historiador, si bien es cierto, puede reconstruir historia, pero necesita un apoyo, ¿no? Pero el necesitar apoyo no quiere decir que camine cojo, ¿no? Por si acaso, o que la historia vaya cojeando. No, necesita de otras ciencias para poder reconstruirla. Por ejemplo, digamos, para saber en qué tiempo organizar las fechas en un orden dado, necesita de la cronología, y la cronología es una ciencia auxiliar. Como tal, ¿a qué ayuda? Ayuda, pues, a organizar en tiempo y en espacio. Recuerden ustedes que la historia está cargada de fechas. La cronología ayuda a dar ese orden, ese sentido a las fechas. No solamente la cronología, sino también un historiador tiene que tener nociones y apoyarse en otras ciencias. Pues, ¿cómo sabe si es un hueso de un animal o es un hueso de un ser humano? Gracias a la paleontología o a la antropología. Son ciencias que también le sirven al historiador para poder diferenciar, en este caso, hechos. Por ejemplo, la estratigrafía también, pues, ayuda a saber los estratos de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, que nos va a tocar hablar, de seguro que sí, Florentino Meguino, usted sabrá que él hace su teoría acerca, pues, del poblamiento de América. Florentino Meguino, ¿no? Él encuentra un resto fósil, parte de una pelvis, encuentra en un determinado estrato de la Tierra, ¿no? Como usted que la Tierra tiene estratos, tiene niveles. En un determinado estrato encuentra el fósil. Pero qué casualidad, lo encuentra en la era terciaria, si no me equivoco. En la era terciaria él encuentra el fósil y dice que este es el fósil más antiguo. Que el hombre es autóctono y oriundo de América y que de ahí pobló el mundo. Imagínense. Pero hoy en día sabemos que la cuna de la humanidad es en África. Entonces vino un doctor, Alex Harlica, con una nueva modalidad de datación, que es el carbono 14. Y dató, ojo, dató el hueso, que no era de la era terciaria, sino era mucho más cercano a la edad actual. No estaba datado con la correcta edad. Ameguino se sintió muy mal. ¿Qué no tuvo en cuenta Ameguino? Variables, como pueden pasar. Profesor, salí tarde y me encontré con un tráfico. Una variable, una situación que condiciona tu comportamiento. Ok, la variable de Ameguino fue que condicionó una situación. ¿Qué cosa? Un terremoto. Un terremoto desplazó de una capa a otra el hueso. O sea, lo hizo caer hacia otro nivel estratigráfico de la Tierra. Y cuando lo encontró, él por eso que pensó que ese hueso pertenecía a ese espacio y no tomó en cuenta que en un determinado tiempo en estas pampas de Argentina había pasado un terremoto. Cosas como esas son las que el historiador tiene que tener en cuenta para reconstruir la historia. En base a su reconstrucción, el historiador se apoya en estas ciencias. ¿No, profesor? Vemos la geografía, la cronología, la antropología, la arqueología y la paleontología. Al detalle tenemos una de ellas, la sociología, ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social ¿de quién? De nosotros, señores, los seres humanos. La sociología estudia a la sociedad, exacto, estudia la actividad que la sociedad realiza.
¿no? Pregunta de cajón, van a venir en el examen, van a venir preguntas de qué se encarga de estudiar cada cosa. La paleografía, que se encarga de estudiar, ¿no? Los escritos de las épocas antiguas y medievales. Ojo, épocas antiguas y medievales, como también la lengua. Ojo, en la actualidad la paleografía, claro, también se aplica para el estudio de algo, pero es netamente el estudio de épocas antiguas, escritos y escritos medievales en este caso. La antropología, ¿no? La ciencia que estudia al ser humano y todas sus dimensiones, ¿no? De forma integral, ¿no? La antropología. Un antropólogo puede saber a ciencia cierta cuando mide el hueso, sabe cuántos años tienen, imagínense, ¿no? Por eso cuando encuentran, tuvo 15 años, tuvo tantos años cuando murió. Interesante, ¿verdad? El arqueólogo encargado de descubrir una noble carrera, una disciplina de la civilización, una disciplina de la historia, netamente. Importante aporte que hace el arqueólogo, ¿no? Y que tiene que tener conocimiento, con mucho cuidado extrae, con mucho amor, pues plasma y dibuja el arqueólogo en este caso. Otro punto que se puso de moda hace 2 años y que hasta la actualidad, en tiempo de pandemia, todavía siguen renovando nuestras monedas, ¿no? Que es la numismática. La numismática es la ciencia que estudia las monedas, ¿no? Con el pasar de los años. Otro punto, la astronomía, ¿no? Estudia todos los astros, los yacimientos arqueológicos, ¿no? Que hay desde la antigüedad, la geografía, la cartografía también, la psicología, ¿no? Que estudia el comportamiento del individuo, al igual que el comportamiento de la historia, como ha ido cambiando con el paso de los años. La hermenéutica, ciencia que define los principios y métodos, o sea, las críticas que se realizaban o la interpretación que se daba a los textos antiguos. Conforme vamos a ir viendo, son muchas las ciencias que aportan, ¿no? La economía a la historia, ¿no? La astronomía, en este caso el estudio de los astros y las estrellas, la química, el estudio de la búsqueda de querer, pues la ciencia dedicarse a todo un tiempo, el estudio de las propiedades y composición, como también la transformación de la materia. Ciencias que necesita el hombre que necesita el historiador para reconstruir la historia. Ahora, en historia universal nosotros necesitamos una periodificación, lógico. Es necesario que el estudiante tenga una periodificación de la historia y sepa y conozca esa periodificación. Nosotros trabajamos con la periodificación histórica europea, ¿no? Hablamos de historia universal europea. Aquí nos separamos, ¿no? Por ejemplo, usted me dirá, profesor, el concepto de historia del Perú más el concepto de historia universal, las clases fueron similares. No. De aquí para adelante nosotros tomamos un vuelo de 5 estrellas, un vuelo VIP, a conocer el mundo en cuanto a la historia universal. ¿Por qué? ¿Y cuál es nuestro esquema? La siguiente periodificación histórica. Esta está dividida en 2. La prehistoria y la historia propiamente dicha. A su vez, se subdivide. La prehistoria se va a dividir en dos a 3 tiempos, ¿no? La edad de piedra y la edad de los metales. La historia propiamente dicha va a dividirse en edades también, edad antigua, edad media, moderna y contemporánea, como también la edad actual, la que nosotros estamos viviendo. En cada uno de estos hechos va a haber un hecho importantísimo que va a marcar una brecha, va a marcar una separación, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué surge la prehistoria? Bueno, hay un montón de restos, hay un montón de fuentes, hay un montón de materia prima que el historiador empieza a recolectar y empieza a hacer hablar esta materia prima y empieza a reconstruir la historia. Lo que conocemos de la prehistoria es prácticamente reconstruida. Ojo, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto a nuestro amigo Richard, cuéntame, hijo, ¿de qué color son los animales de los dinosaurios, Richard? No sé, Hijo, puede haber de muchos colores. puede haber de muchos colores, ¿cierto? Durante muchos años siempre nos han dado esa información. Yo también creía que los dinosaurios tenían ese color medio verde, medio raro, ¿no? Inclusive podemos compartir pantalla y poder ver un dinosaurio. Hoy en día, ciencia cierta, hay algunos dinosaurios, hay unos restos de dinosaurios que se han encontrado, huesos, que han permitido recrear a los dinosaurios.
el tamaño, pero lo que hoy en día cuesta todavía recrearlos es su piel, porque no sabemos cómo debieron lucir en vida. ¿Mm? Podemos suponer, sí, y la prehistoria hace eso, supone cómo debió lucir en vida. ¿Me dejo entender? En la prehistoria podemos saber que el hombre usaba tapabarros. Ah, porque se encontró tapabarros. De piel de bisonte, de piel de mamut, etc. Ah, podemos saber. Pero en algunos casos, la prehistoria desarmada es una reconstrucción veraz en base a las fuentes de información. Tampoco es armar por armar. ¿Ah? No crean que el historiador dijo, ah, bueno, mira, ahí se me ocurrió que este vaso es un vasoquero. Y digan ustedes, ya, no puede ser. No se arma la historia por armar, a lo contrario, se basa en las fuentes de información, hace hablar, tiene un objeto científico. ¿Me dejo entender? Pero va a pasar un tiempo en la historia donde se va a inventar la escritura cuneiforme. Y la escritura cuneiforme va a ser la que va a marcar esa brecha. Y va a dividir la historia en dos. La prehistoria y la historia propiamente hecha. ¿Por qué? Porque una va a ser reconstruida y la otra también, pero en base a las fuentes de información. Con el dato importante que ya va a haber un documento, va a haber un texto. Los sumerios van a ser encargados de elaborar ese texto, la escritura cuneiforme, ¿no? Para saber cómo pasaron los hechos y qué aporte fueron dejando los sumerios para la humanidad. ¿Tú crees que han pasado hechos que han marcado esa brecha entre una edad y otra, que han permitido que la historia se subdivide? Sí. Sí, ¿no? Es cierto. Así como la invención de la escritura divide a la historia, también hay otros hechos que marcan el inicio y el final de otras. En cuanto a la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Occidente marca esa brecha entre la edad antigua y la edad media. ¿Me dejo entender? Y otra brecha es la caída de Roma, del Imperio Romano de Oriente, la caída del Imperio Bizantino, ¿no? Recuerden ustedes que estamos años 1453, ya se descubrió América. El descubrimiento de América marca el cierre de la Edad Media. El fin de la Guerra de los 100 años también marca el fin de la Edad Media, ¿no? La Revolución Francesa marca el fin de la Edad Moderna, imagínense. Marca el fin, ¿no? Se da la Revolución Francesa y marca ese fin de la Edad Moderna. Entonces, un hecho importantísimo, son hechos importantes. Profesor, otro hecho importante que marca el fin de la edad contemporánea, no, hasta la actualidad lo seguimos dando y viviendo. Pero quiero que quede claro ese punto en que se divide la historia en base a hechos que han pasado, que marcan y hacen esa separación de la historia. Hacen la primera división y después marcan la separación en edades. Queridos